Bien, vamos a hacer el estudio, como ya ustedes lo sabían, del libro de Judas. Si bien esta carta no es muy larga, es bastante corta, ya que es un solo capítulo, pero un capítulo en el cual nos dice mucho y marca varios puntos, es muy puntual Judas en esta carta. Vamos a entrar un poco en detalle en algunos de estos puntos. Eh, Judas, que en griego es Yehudas y en hebreo Yehudá, eh, que significa ya sea exaltado, es decir, el Eterno sea exaltado. Comienza esta carta de una manera particular, haciendo su presentación. Eh, Comienza con una salutación y una presentación bastante particular. Vamos a ver. Judas, siervo de Yeshua y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Elohim Padre y guardaos en Yeshua. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Judas aquí se está presentando como siervo de Yeshua. Amén. Pero notamos acá que dice y hermano de Jacobo. Él era uno de los 4 hermanos, digamos, medio hermano de nuestro Adón Yeshua. Porque sabemos que no era hijo, Yeshua no era hijo de José, sino de nuestro mismo Padre Eterno. Era hijo de Miriam. Por eso era uno de los 4 hermanos de Jacob. Y vamos a ver, tenemos 2 testigos en la palabra, en la cual podemos comprobar cómo Judas era uno de los 4 hermanos del Mesías. En Mateo 13:55, perdón, dice su palabra. Palabra del Eterno. ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Aquí están haciendo referencia a Yeshua, se están refiriendo. En Marcos 6:3 también nos dice su palabra. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Aquí también lo está nombrando y aquí podemos comprobar con estos 2 versículos cómo Judas era hermano de nuestro Adón Yeshua. Y si bien así, él siendo hermano de nuestro Adón Yeshua, se presenta a sí mismo, no se presenta como hermano tal del Mesías, sino se presenta a sí mismo como siervo. En otras traducciones podemos ver que dice esclavo, en esta parte dice esclavo de Yeshua, es decir, él no se presenta como un igual al Mesías, sino se presenta como siervo del Mesías. Con esto él podía reconocer y nos demostraba cómo reconocía y entendía la naturaleza divina de nuestro Adón Yeshua. Acá en esta ocasión quería explicarles un poquito lo que era el mapa, ¿no es cierto?, de aquel momento, para poder entrar un poco en contexto, entender de dónde proviene este Judas, porque en realidad tenemos que entender que el Brit Hadashah fue escrito en griego, ¿no es cierto?, pero sin embargo, digamos, Judas había nacido, era medio hermano de Yeshua y había crecido con él. Entonces entendemos que María y José, los padres de Yeshua, habían nacido, vivían en Nazaret, no que habían nacido, perdón, vivían en Nazaret y ellos tenemos entendido desde lo cristiano, desde la parte evangélica, ¿no es cierto?, que estudiamos, porque sabemos que la mayoría de nosotros venimos de esas raíces, habíamos entendido de que justamente para el nacimiento de Yeshua, tanto José y María descendieron hasta Belén, ¿no es cierto?, por el tema del censo que había proclamado en aquel momento Herodes.
Igualmente nosotros sabemos perfectamente, ahora que estamos en raíces hebreas, que en realidad hay otra principal razón que ellos descendían, porque para hacer un viaje de esta categoría, de esta índole, era casi pasar todo el país, eh, era más que nada por justamente la fiesta de peregrinación de Sukkot, que hoy lo entendemos desde una perspectiva hebrea. Yo quería mostrar más que nada este mapa justamente para dar entendimiento, bueno, que ellos vuelven, una vez que nace Yeshua, vuelven a subir a Nazaret, vuelven a retirarse a Nazaret por miedo, porque José y María tenían miedo del niño. Entonces vuelven a regresar a Nazaret y ahí viven, y dando a entender que Judas, este Judas que está escribiendo esta carta, se había criado junto a él, había corrido, había jugado junto a Yeshua, había estado con sus hermanos, con su familia, con sus padres, pero sin embargo, él cuando describe, cuando se presenta como siervo. Sin embargo, digamos, no se pone a la misma altura de él, sino se pone en un pedestal más abajo. Sin embargo, hasta que Judas no había visto su resurrección, no había despertado, ¿no es cierto? Él antes lo negaba que Ninguno de realmente, sus hermanos ninguno de sus lo hermanos. reconocía como el Mesías, hasta después de que lo vieron resucitado. Entonces damos a entender con esto que, digamos, Judas cuando habla tiene mucho conocimiento de los hebraísmos, de la cultura hebrea, digamos, viene con esa información de la cuna, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos a hacer lectura a partir desde del versículo, perdón, 3 al 16, y luego vamos a desglosar los versículos. Amén. Palabra del Eterno. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortaos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertos, los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Yeshua. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, en la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moshe, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque ha seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman sus propias vergüenzas, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profirió Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares,
para hacer juicio contra todos y dejar convictas que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, creyeros, que andan según sus propios deseos y cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Amén. Bien, ahora vamos a ver, a quién va dirigida esta carta? Si bien esta carta, no encontramos en esta carta ningún nombre, no menciona a ninguna iglesia en específico, como lo vemos en otras cartas, como lo son las cartas paulinas, lo vemos en Apocalipsis, y no, en este libro no se menciona una carta en específico, pero vamos a ver que por la connotación que tiene esta carta, por el tipo de escritura, vamos a analizar a qué tipo de iglesia va dirigida. Versículo 3, 4 dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortados que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Ahí hemos marcado con rojo y después vamos a ver por qué dice santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje, la gracia de nuestro Elohim, y niegan a Elohim, el único soberano, y nuestro Señor Yeshua. Amén. Si bien podemos ver que se refiere a santos. ¿A qué se refiere con la palabra santos? Ya habíamos visto antes que santos, y para los hermanos nuevos que están, santos significa apartados. ¿Qué quiere decir apartado? Un pueblo es un pueblo apartado, es el pueblo escogido. ¿Por qué es apartado? Porque está apartado del mundo, están guardando mandamientos. Es decir, esta carta estaba dirigida a un tipo de iglesia como la que estamos en ahora. Es decir, una congregación que aceptaba al Yeshua, que habían reconocido, como lo dice acá, a nuestro Señor Yeshua, y también guardaban mandamientos. Es decir, era una congregación como esta, como la que estamos ahora. A eso apunta, era un tipo de iglesia como esta, la que se refiere Judas en esta carta. Es decir, que conocían de Torah. Era una Keilah mesiánica, por así decirlo. En esta... bien, vemos que dice exhortados. Vamos a ver por qué dice exhortados, y en otra versión, como lo encontramos acá, dice animando. Amén, hermanos. Sabemos que, digamos, estas escrituras han sido escritas en griego, así que buscamos en la página para verificar, diríamos, la raíz de la palabra exhortados que habíamos encontrado en Reina Valera, y nos encontramos con esta palabra que dice animando, de El Strong 3870, ¿no es cierto? En esta parte analizamos un poquito esta palabra, que la encontramos como paracaleo, con una derivación del 3844 y del 2564. Bien, la definición dice llamar, cercar, es decir, invitar, invocar, por imploración, exhortación, a consolación. Es decir, estaba haciendo un llamado. Si vemos, él cambió el tipo del tipo de mensaje que iba a enviar, porque les iba a mandar otro mensaje, pero cambió el sentido de la carta por hacer este llamado. Exactamente, y ahí encontramos que en las derivaciones nos encontramos con la 3844, que es para, en realidad es una preposición, ¿no es cierto? Y la 2564, que es caleo, que es la otra parte de la palabra, ¿no es cierto? Encontramos que es llamar. Entonces, en realidad es a llamar, digamos. Él había cambiado esa connotación, que era necesario, obligado a llamar, a prestar atención
a lo que estaba sucediendo, ¿no es cierto?, dentro de la Keilah, dentro de su iglesia. Es decir, estaba, Judas los estaba llamando a retornar, a volver a los caminos del Eterno. Es decir, los estaba exhortando o llamando a hacer una teshuvá genuina. Pero tenemos dando a entender que no era una Keilah cualquiera, no era una congregación cualquiera, sino que eran personas que estudiaban Torá, que entendían de Torá, que entendían de los profetas, que leían Tanaj y que también tenían conocimiento, diríamos, y la palabra de nuestro Adón Yeshua HaMashiach como Mesías, ¿no es cierto? Amén. Judas acá desde el versículo 6 al 11 nos menciona ciertos pecados, ¿no? Por así decirlo, como lo es Sodoma y Gomorra, Caín, Balaam y Coré. ¿Por qué nombra este tipo de pecados? Porque aquí nos vamos a dar cuenta que al nombrar este tipo de pecados se está refiriendo a lo que conocemos y que ya lo hemos ido viendo con las distintas parashot, se está refiriendo a lo que es la Torá. Judas conocía de estas escrituras. También es verdad que menciona otros libros porque sabemos que ellos estudiaban otros libros, pero también tenían bastante conocimiento sobre las escrituras, sobre Torá, y estaba haciendo referencia a la Torá. Por eso esta carta no estaba referida o no estaba enviada a gentiles, porque si le colocamos, si le ponemos, por ejemplo, a un gentil uno de estos ejemplos, no lo comprendería de la manera que lo estamos comprendiendo ahora y viéndolo desde una perspectiva hebrea, porque ese es el modo en el que estamos estudiando. Si le colocamos un ejemplo de esto, un gentil no podrá entender. Entonces, por eso esta carta estaba dirigida a un pueblo apartado. Dice, porque a algunos hombres han entrado encubiertamente, es decir, algunos estaban en la misma iglesia, estaban diciéndose ser creyentes, pero estaban murmurando, porque, por el versículo 16 lo dice así, murmuradores, es decir, y estaban contaminando el oído de otros hermanos, desviándolo. Y también cuando dice acá que estaban negando a nuestro Señor Yeshua, ¿de qué manera lo estaban negando? Sabemos que una iglesia, una congregación, es un cuerpo y todo cuerpo tiene una cabeza, es decir, alguien que lo dirija. Y sabemos que por encima de la cabeza está en nuestro Adón Yeshua siempre. Es decir, el Eterno coloca a personas, digamos, dirigentes o líderes, para enseñar. No quiero decir que sean personas especiales o seres especiales, seres iluminados o escogidos que tengan algún don, no me refiero a eso, sino que están colocados ahí porque el Eterno lo quiso así. Tampoco es porque sea un mérito propio de ellos, sino porque sabemos que la sabiduría viene del Eterno, sabemos que nada es nuestro, no es nuestra propia inteligencia, sino que toda la sabiduría viene de nuestro Padre Eterno. Entonces, si están colocados en una congregación, liderando una congregación y enseñando, ministrando, están ahí porque el Eterno los colocó ahí. Esa es la autoridad que el Eterno coloca en cada congregación, no solamente en otras congregaciones también que se levantan en el nombre del Eterno, y el Eterno los coloca ahí por eso, porque, bueno, es decisión de Él. Cuando hacemos esto, cuando decimos, cuando se levantan estos murmuradores a hablar o a criticar, porque están esperando a que los que ministran o los que enseñan se equivoquen. Sabemos que no somos perfectos, porque no lo somos, nadie es perfecto, pero están ahí esperando a que se equivoquen, a que cometan un error, a que si trabajó en un Shabbat, están ahí esperando a que se equivoquen. Y ya con eso ya están levantando
murmurando, es decir, criticando a la persona que está ministrando. Es decir, están poniendo en tela de juicio o están criticando, negando, de cierto modo, la autoridad que el Eterno colocó ahí, porque la autoridad esa la dio el Eterno, fue dada por el Eterno, no fue por obra de hombre. Y entonces de esta manera también se está negando al Mesías, también se está negando al Eterno, también se niega al Eterno. Es lo mismo que hoy en día lo vemos mucho, que se han levantado algunas congregaciones a decir que Yeshua no es Elohim. Es lo mismo que decir eso. No estoy queriendo decir que el que está ministrando sea Yeshua, pero si está ahí es porque el Eterno lo quiso así. No es por voluntad de hombre, sino porque el Eterno lo colocó ahí para enseñar y hablar por medio de él a la congregación. Lo podemos ver en un ejemplo que ya lo hemos estudiado con lo que le pasó a Miriam, cuando Miriam murmuró contra su hermano Moisés. Moisés, el Eterno lo había escogido a Moisés. No fue Moisés a buscar al Eterno, no fue Moisés por su propia voluntad a buscar a su pueblo, no, el Eterno lo escogió. Él lo escogió y él lo puso para liderar su pueblo. ¿Y qué pasó cuando se levantaron a murmurar contra Moisés? Pues cayó maldición, Miriam cayó sobre maldición. Cayó maldición sobre Miriam. ¿Por qué? Porque negó la autoridad, la autoridad, pero negó la autoridad que el Eterno había puesto en Moisés para hablarle a su pueblo, porque era de la manera que el Eterno se dirigía a su pueblo por medio de Moisés. Bueno, por eso digo, estaríamos negando a Yeshua, estaríamos diciendo que Yeshua no es Elohim cuando tenemos en la Biblia, tenemos más de 100 versículos que nos dicen, que nos muestra, nos testifica que Yeshua es el Eterno, que Yeshua es Elohim. Vamos a hacer lectura de Juan 14, 8, 9, dice su palabra. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yeshua le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿En qué me has visto? El que me ha visto a mí, perdón, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Estaban con él y no se habían dado cuenta que era Yeshua. Es lo mismo que hacemos ahora si estamos en una congregación, conocemos a Yeshua, aceptamos a Yeshua en nuestras vidas, estamos guardando los mandamientos y después saltamos en otra doctrina a decir que Yeshua no es Elohim. Estamos haciendo lo mismo, lo conocimos y después lo negamos y cuestionamos la autoridad, estamos cuestionando la autoridad que el Eterno le dio. Estamos diciendo que Yeshua no es Elohim. Y el tema de cuestionar esta autoridad está en una línea muy delgada con entrar con la apostasía, con aquello que se nos ha profetizado, ¿no es cierto? Pero esa apostasía viene hace mucho tiempo calando en las iglesias, en las congregaciones. Y lo Ya mismo está pasando hoy en día. Y bueno, lo mismo que se repite antes se vuelve a repetir ahora. Lo dice su palabra en Eclesiastés 1:9, no hay nada nuevo bajo el sol. La historia se vuelve a repetir. y negando a Elohim con este tema de la apostasía, estamos entrando en ese espíritu del antimachía, del anticristo que había profetizado Juan. Bien, por eso Judas nos menciona estos ejemplos, es decir, los de Sodoma y Gomorra, Caín, Balaam, Coré, todos estos ejemplos de pecado, de lujuria, de envidia, eh, de caer en las tentaciones de dinero. Estos ejemplos que nos muestra es porque está enviado y dirigido hacia un pueblo apartado, un pueblo que era apartado, pero se estaba desviando por estos murmuradores también que habían entrado en las iglesias desviando el mensaje. Y estaba haciendo el mensaje para ese pueblo santo, el pueblo
el pueblo de la promesa. Sabemos que había una promesa de pacto con Abraham, que el Eterno le hace a Abraham, que sabemos que esta promesa es que por medio de él serían benditas todas las naciones. Es decir, que por medio de su simiente serían bendecidas todas las naciones. Sabemos que su simiente es Yeshua, y por medio de Yeshua, por medio del sacrificio, perdón, de Yeshua, somos injertados en el pueblo. Una vez que aceptamos, que reconocemos a Yeshua en nuestra vida, somos ya parte del pueblo escogido. Es decir, ya no nos podemos llamar gentiles, ya no somos más paganos, ahora estamos adquiriendo ciudadanía. En Efesios 2, 11 al 13, dice su palabra, que por medio del sacrificio de Yeshua adquirimos ciudadanía y ya no nos podemos llamar más gentiles. Entonces, ¿cuál es este pacto, esta promesa? Sabemos que la casa de Israel fue dividida en dos casas. Vamos a hacer una pequeña explicación, porque bueno, en el canal de YouTube ya tenemos videos donde explican sobre las dos casas, donde se explica mejor sobre las dos casas, pero vamos a hacer una breve reseña por amor a todos los hermanos nuevos que están viendo este video. Bien, bueno, las dos casas sabemos que fue dividida en dos casas: la casa de Judá, que es la única que hasta hoy en día mantuvo y mantiene su identidad hebrea, y la casa de Efraín, que fue la que fue esparcida entre las naciones, que fue la que fue tragada por las naciones, es decir, que se esparcieron en el mundo. Y bueno, la casa de Judá es la que mantuvo su identidad, mantuvo Torá, fueron los únicos que estuvieron guardando Torá. Y bueno, la casa de Efraín es la que es injerta nuevamente al pueblo por medio del sacrificio de Yeshua. La casa de Efraín es la que tiene a Yeshua, es la que es injerta a Yeshua. Ahí también podemos encontrar en la palabra del Eterno en Eclesiastés 37, 22. Ezequiel, perdón. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más estarán divididos en dos reinos. Y es decir, ¿cuál es esa promesa? Que el Eterno restauraría estas dos naciones y las uniría en un solo pueblo. Es decir, volveríamos a ser una sola gran nación en las manos de nuestro Padre Eterno. De esta manera, Él restauraría lo que es las dos casas. Bien, colocamos, aquí volvemos a colocar los versículos 3 y 4, porque también el mensaje vamos a ver que también es para la iglesia cristiana. Si bien quizás los podamos llamar gentiles porque no están guardando los mandamientos, pero ellos conocen y reconocieron a Yeshua, y el mensaje que tenían al principio era de guardar los mandamientos, solo que vamos a ver después más adelante cómo se empezó a distorsionar todo esto. Pero bien, al principio, al comienzo de todo esto, ellos eran llamados los del camino, perdón. Los del camino, también conocidos, bueno, mal llamados cristianos. Ya sabemos que la palabra Cristo proviene de la palabra Cresto, y aquellos traductores que habían tomado la palabra, ¿no es cierto?, entendían como Cresto, como Cresto, a aquel que engrasaba, diríamos, es el engrasado, aquellos soldados que engrasaban sus armaduras para poder moverse, ¿no es cierto? Eso hablando siempre y cuando desde una perspectiva griega,
desde una perspectiva de lo que eran los griegos, ¿no es cierto? Sin embargo, desde una perspectiva hebrea, hoy aprendimos que Cristo es el ungido. Entonces, podemos comprender de que la importancia que tenía esto de ser ungido, porque en la antigüedad hasta incluso el rey Saúl fue ungido, y sin embargo, diríamos, esa era la importancia, eso era lo importante para un hebreo ser ungido, era digamos, era como algo más grande, algo superior, ser ungido era un honor. En cambio, para los griegos, esta palabra cresto, mal llamada, era engrasar sus armaduras. Entonces entendemos que era como una burla llamarlos cristianos. Sin embargo, todos los cristianos, todos, tanto católicos como evangélicos, venimos desde una misma raíz, venimos, ¿no es cierto?, desde las escrituras. Desde de esta iglesia cristiana, que bueno, que los mal llamaban cristianos. Los del camino. Bien, los del camino. Luego entra Constantino y es el que inicia lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica, que creo que la mayoría venimos de ahí. Yo vengo también de una iglesia católica, después salté a una cristiana y hoy por gracias del Eterno estoy acá y estamos acá, la mayoría, que estamos limpiándonos y sacándonos todo ese paganismo que habíamos adquirido, no solo del catolicismo, sino del cristianismo, porque vemos como Constantino fue el que empezó a introducir en la iglesia, en el cristianismo, muchas costumbres, muchas culturas paganas, las empezó a mezclar. Inclusive si vamos a la mayoría de las religiones evangélicas y cristianas, provienen de la gran revolución protestante que fue de Lutero. Sin embargo, Lutero era católico, así como nos mostró el hermano Josu en su estudio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es no cambiar una palabra o la connotación de una palabra? Cada uno después adquiere personalmente algo de esa palabra. Justamente hay una frase que dice, toma lo bueno y desecha lo malo, ¿no es cierto? Pero aquí las personas que vemos hoy en día como líderes, como ministros, ¿qué hacen? Toman lo bueno en realidad para su propio beneficio. Cuando en realidad lo bueno no es lo bueno lo que uno piensa o cree que es bueno, sino lo que la palabra del Eterno dice que es bueno. Amén. Ahora vamos a ver cómo comienza lo que sería una distorsión, digámoslo así, en lo que es la iglesia cristiana. Comienza alrededor de 1980, lo que conocemos la mayoría como la nueva era. Si bien, como lo vimos antes, cuando Constantino introdujo todo esto, viene de mucho más antes. Toda esta contaminación, toda esta distorsión de la palabra. Judas lo está exhortando y lo está explicando aquí cómo se estaba ya metiendo en aquel entonces. Así que, pero con la llegada de lo llamado la nueva era, esto comienza a tener más auge. Y lo que empieza a aparecer es la gran teología de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? Porque la gente empezó a aburrirse, a salirse de las iglesias. ¿Por qué pasó esto? Porque el ser humano no quiere someterse a la voluntad del Eterno. El ser humano no quiere cumplir con los mandamientos. El ser humano prefiere que se le hable bien al oído, que se lo adule prefiere no guardar los mandamientos. Es decir, sí, creo en Dios, pero no voy a guardar los mandamientos. Prefieren eso en lugar de guardar los mandamientos. Y por eso empezaron a verse muchas deserciones en lo que era el cristianismo en aquel entonces. Entonces, en esta época de la nueva era comienza con este plan de la prosperidad, lo cual sabemos que es un engaño, pero empiezan a meterse en las personas
haciendo tipo como propagandas publicitarias. Usted quiere ser próspero, venga a la iglesia. Usted quiere tener dinero, quiere ser exitoso en los negocios, quiere tener bienes, casa, auto, venga a la iglesia. Y con esto empezaron muchos a caer en esto falso. Si bien sabemos que el Eterno sí nos bendice con prosperidad, pero no de esta manera. Estaban poniendo a la iglesia como si fuese un negocio, y se estaba desviando el mensaje en sí. Luego comenzamos a ver que comienzan a aparecer los falsos, colocamos esta imagen por los falsos milagros, en la cual mucha gente cayó con esto. Y hasta hoy en día lo vemos. Hay muchos pastores haciendo falsos milagros, haciéndoles creer a las cosas, a la gente, perdón, que tienen poderes, y con estos falsos milagros se empezó cada vez aún más a distorsionar el verdadero mensaje de arrepentimiento y de volver y de retornar a las escrituras, de retornar a nuestro Padre Eterno, que ese es todo el mensaje que vamos a encontrar en la Biblia, ese es todo el mensaje que vamos a encontrar en la palabra. También con todo esto empezó a aparecer el famoso yo declaro, yo decreto, como si tuviéramos el poder de ordenarle, de darle órdenes al Eterno y decirle que decretamos cosas y que le ordenamos cosas al Eterno, y ponernos por encima del Eterno, porque de esa manera se estaban poniendo por encima del Eterno. Y lo debemos hoy en día. Muchos pastores, muchos cantantes cristianos, yo declaro, yo decreto, cosas como si tuviéramos ese poder que sabemos que solo viene del Eterno. Y con todo esto, ¿dónde colocamos al Eterno? Bueno, aquí colocamos, elegimos esta imagen porque nos pareció lo más certero, porque están, así empezaron a colocar al Eterno, a enfrascarlo al Eterno. Es decir, lo empezaron a usar al Eterno como si fuera un genio de la lámpara, que solo está para cumplir nuestros deseos, que solo está cuando estamos muy en aprieto, cuando solamente lo necesitamos, solamente ahí vamos a ir y vamos a pedirle, y vamos a, encima de lo peor de todo, encima vamos a decretar cosas, vamos a declarar cosas, vamos a ordenarle cosas, nosotros a ordenarle cosas al Eterno. ¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde llegó todo esto? Y con todo esto, no vamos a explayarnos mucho, vamos a explicar un poquito para no salirnos mucho del tema, pero con todo esto, lo que es la nueva era, también los medios de información masivos, coloqué aquí los medios de desinformación porque en realidad eso hicieron, desinformar, comenzaron a trabajar a través de los distintos medios, a través de la televisión, con telenovelas, con series, con noticias muchas veces falsas y que lo vimos hoy en día, no solamente con eso, también por radio, hoy en día con internet, con las distintas plataformas, las distintas redes sociales, pudimos ver cómo se fue metiendo y se nos fue metiendo en la cabeza de que tenía que separarse el gobierno de la iglesia. La idea de que el gobierno tenía que estar totalmente separado de la iglesia. Cuando vemos que es totalmente todo lo contrario a lo que el Eterno nos indica en las Escrituras. Vemos que muchos reinos cayeron por hacer esto, por separar al gobierno de la iglesia. Sí. Es decir, separarnos, que nos apartemos de las Escrituras. Y hoy vemos, claramente hoy vemos esos ejemplos, lamentablemente, en nuestro gobierno, pero si nos detenemos un minutito a pensar y a ver para atrás en lo que estudiamos,
hasta ya en aquel entonces, cuando el pueblo de Israel solicitó su primer rey, también estaba haciendo esto, estaba haciendo ejemplo de separar la iglesia del gobierno. ¿No es cierto? Estaban poniendo a una persona que anteceda por el pueblo, pero aquella persona después, el primer rey, que fue el rey Saúl, se terminó apartando de Dios, se terminó apartando de los caminos y siguiendo sus propios deseos, sus propias cosas, sus propios objetivos, en vez de velar por el pueblo y no ser ese intercesor entre la iglesia y el gobierno. Y hoy en día lo vemos cada vez más acrecentado con todas las cosas que Hasta en las mismas escuelas. En la escuela también se comenzó a separar la iglesia de las escuelas también, o sea, de hecho si se separa de la iglesia del gobierno, también de las escuelas, lo que serían las escuelas públicas también se separó. Yo me acuerdo que yo cuando era chiquita en la escuela primaria teníamos una clase, una hora de catecismo, no sé, en claro, nuestras y iglesias. así como también en las iglesias católicas, digamos, han ido cambiando, ¿no es cierto? Y ya no se da esa catecismo, no se da esa hora de enseñanza. También pasaban en las evangélicas, digamos, tenían su hora de formación cristiana, los pastores asistían a las escuelas en una hora y dictaban un poco de enseñanza sobre la Biblia, sobre Torá, sobre nuestro Adón Yeshua. Y Y así hoy en también, día ya no lo vemos más a eso. Se perdió todo eso porque se empezó a meter esta esta idea idea. engañosa, porque en realidad es una mentira del enemigo, es separar lo que es la palabra del Eterno del gobierno. Y sabemos que caemos en maldición, salimos de la protección, porque si nos apartamos de la palabra del Eterno, si nos apartamos de la iglesia, estamos saliendo de la protección del Eterno y como lo decía recién Marcelo, así le pasó al rey Saúl y a distintos reinos les pasó así, cayeron en maldición, fueron atacados luego, el Eterno permitió eso, pero porque se habían apartado de él. Y así Y los con todo, gobiernos, claro, con todo esto los gobiernos comenzaron, esta fue el gran trabajo, ¿no? del enemigo para poder comenzar a aprobar lo que son delitos, porque sabemos que lo que es el aborto es un delito. Comenzaron a aprobarse leyes que van en contra. en contra de las escrituras. Y creo ese fue el propósito de separar la iglesia del gobierno para que el gobierno luego pudiera aprobar todo este tipo de, de cosas Que son abominación para el abominaciones, Eterno. ¿verdad? Inclusive, digamos, si vemos hoy en día, no hoy en día, sino anteriormente, todas las constituciones de los distintos países se basaban en escritura, se basaban en la Biblia, se basaban, inclusive cuando hacen juramento de algunos cargos en algunos países, juran sobre la Biblia, digamos, inclusive creo que, si no me equivoco, en Estados Unidos, tienen un fuerte arraigo a lo que es la escritura, todo lo que es las leyes gubernamentales que ellos tienen, la constitución de su país y así los países. Pero hoy en día vemos que esto se va acrecentando y esto se va dividiendo cada vez más y haciendo que los gobiernos se equivoquen y caigan en esto de abominación hacia el Eterno. Con esto empieza a aumentar, las distintas comunidades empiezan a probarse cosas que son aberrantes. Yo lo he vivido hace unos días y creo que muchos en otros países también, donde no, les están enseñando en las escuelas sobre que es normal una pareja igualitaria o una familia igualitaria. No voy a mencionar mucho para que no vayan a bajar el video, pero Sí, claro, y toda esta raíz, esta corriente va llevando, diríamos, a cada vez llevarnos justamente a aquello que recién nos decía Judas, diríamos, de Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? A aquellos tentaciones sobre el tema sexual, ¿no es cierto? Aquellas abominaciones
hoy se van dando cada vez más y se van acrecentando. Inclusive veíamos el concepto de familia. Hace poco con mi hija estudiábamos aquí el concepto de familia y sin embargo han nacido nuevos subconceptos de familia que contradicen el mismo Contradicen concepto. el propio concepto de familia, les hacían escribir que el concepto de familia es un conjunto de personas, o sea, una pareja que está legalmente unida, ya sea por temas legales o religiosos que se unen Por para un formar familia objetivo. con un objetivo en común, y sin embargo después les hacían que escriban como ejemplo de familia una persona que quiere vivir sola, que vive sola, eso es una familia. Eso le hacían escribir por concepto. No, le digo a Ailén, no, mira, le digo, y le comencé a explicar. Pero Ailén lo entiende muy bien, Ailén está estudiando con la hermanita Antonella y justamente han estado viendo en la para allá anterior estos temas así y ella lo comprende muy bien gracias al Eterno y que es lo que tenemos que hacer con nuestros niños, no permitir, por más que en las escuelas se les enseñen este tipo de cosas, tenemos que tratar de no permitir, ¿no es cierto? Y enseñar y educar a nuestros hijos desde nuestras casas con respecto a estos temas que sabemos que se van a levantar mucho en estos tiempos, ya se han levantado bastante en estos tiempos. Bien, todo esto sabemos que es un plan que tiene el enemigo, es una agenda que tienen, la famosa Agenda 2030, no sé si puedo mencionar mucho. Nada, pero diríamos, sabemos que todo está planeado, que todo está y todo va a un mismo sentido común. Todo nos va llevando a lo que es la apostasía, a lo que es alejarnos del Eterno. Inclusive hace poquito tuvimos este ejemplo que yo acá lo pongo en pantalla, pero no lo voy a No, no lo explayar vamos a mucho, detallar mucho. pero la COP27 había decretado los nuevos 10 mandamientos, ¿no es cierto? Y hicieron, encima hicieron un simulacro de lo que había sido copiando. Sabemos que el enemigo todo lo quiere copiar, todo lo copia, ¿no? Pero copiando lo que fue la entrega de los mandamientos Claro, a porque Moisés en el Sinaí. inclusive fueron al mismo lugar y estuvieron las grandes corporaciones, ¿no es cierto? Pero ya sabemos de este tema, ya muchos habrán escuchado y las noticias Sí, con difunden. la gran excusa climática que sabemos que más adelante, ya después, ahora que está nuevo el tema y fresco, quizás sí se puede hablar, no vayamos a ser censurados, pero más adelante ya no vamos a poder hablar sobre esto, porque es una agenda que tienen programada como lo fue lo anterior que ya vimos, que no lo voy a mencionar. Después de eso viene la advertencia. Bien, puesto que todos ya saben todo esto, mi propósito es solo recordarles que Yud-Heh-Vav-Hei, quien una vez salvó al pueblo sacándolo de Misrayim, es decir, de Egipto, después destruyó a los que no confiaron y a los malajín que no se mantuvieron dentro de su autoridad original, sino que abandonaron su propia morada. Él los ha guardado en oscuridad, atados con cadenas eternas, para el juicio del gran día. ¿Amén? Pues esto es lo que sucede cuando se cometen todas estas atrocidades, ¿cierto? El ejemplo que habíamos dado anteriormente, lo que pasó con esta murmuración del pueblo, con los que se levantaron en contra de Moshe y que no, de Moshe, perdón, del Eterno, y que no confiaron en la palabra, fueron destruidos. Es decir, con esto Judas nos está mostrando que nada se queda, nada de todas estas abominaciones que hemos estado hablando, nada se queda oculto ante los ojos del Eterno. Vendrá destrucción para todas esas perversidades, todas esas abominaciones que hoy en día se están aprobando y se están normalizando. Bien. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas
siguiendo un comportamiento como el de ellos, cometieron pecados sexuales y perversión, yacen expuestos como advertencia del fuego eterno que Hermanito, ¿se pegó o fue solo a mí? Sí, No, se sí pegó. se pegó. Ajá, pensé que había sido yo. Amén. Perdón. ¿Ahora se escucha? ¿Se escucha? Ahora sí. Ahora sí, sí. Que ahí ya se ve. Amén. Nos habíamos Díganme, quedado sin conexión. díganme ¿Verdad? en dónde quedaron. ¿Dónde quedó? Como Sodoma en perversión, punto y coma, yacen expuestos como advertencia. Sí, solo fue como 5 segundos que se pegó. Bueno, perdón. Bien. Asimismo, esta gente, con sus visiones, profanan su propia carne, desprecian la autoridad divina e insultan seres malajim. Cuando Mijael, el malaj prominente, contendía con Hasatán disputando sobre el cuerpo de Moshe, no se atrevió a hacerle juicio con acusaciones insultantes, sino dijo que Yud Hei te reprenda. Amén. Bien, vamos a ver lo que son un poquito más las falsas doctrinas. Palabra del Eterno. Pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Acá estábamos viendo justamente eso que recién nombrábamos hace un ratito de esas ideologías, Todas esas aberraciones, cuando se cometen todas estas cosas, cuando nos apartamos, ¿no es cierto? Salimos de la protección del Eterno. del Eterno. Cuando nos contaminamos con todas estas abominaciones, nos estamos comportando como seres irracionales, es decir, como animales irracionales, así los está comparando Judas. Ya en aquel entonces, y seguimos viendo que eso sigue sucediendo. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Amén, hermanos, y ahí nos está justamente diciendo que toda esta falsa doctrina, todo esto que vienen cambiando, diríamos, van a ser reprendidos, van a ser castigados, los va a llevar a juicio por ese desvío, por esa caída, ¿no? Amén. Bien, vamos a ver a qué se refiere cuando dice camino de Caín. En Génesis 4:3 y Génesis 4:6-7. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hacereis, no serás enaltecido, y si no hiciereis bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Ese es? A ver.
Bien, aquí vemos que Caín en otra versión dice que ofreció, si ofrendares bien, no dice si hicieres bien, dice si ofrendares bien, dice en otras versiones. Es decir, que la ofrenda de Caín había sido lo que él quería, lo que a él le parecía que estaba bien en su corazón. Lo que a él le pareció, eso ofrendó Caín. Sin embargo, Abel dio lo mejor que tenía, dio su mejor ofrenda, dio lo mejor que tenía. Y sin embargo, Caín no dio, no ofrendó de esta manera. Puso lo que a él le parecía que estaba bien. O sea, esa ofrenda no fue aceptada por el Eterno por esta manera, porque él tomó lo que él quiso. Y sabemos que cuando nos acercamos al Eterno así, a intentar agradarlo como a nosotros nos parece, sabemos que es abominación para el Señor, porque no acepta una oración así, no nos recibe así. Cuando estamos celebrando fiestas paganas, porque decimos, no, yo al Eterno yo lo celebro así, de esta manera. Yo le quiero celebrar así porque a mí me parece que está bien así. Sin embargo, y no se apegan a la escritura, sino se apegan a su propio pensamiento, a su propio corazón, y no a servirle como el Eterno nos ha dejado por escrito que debemos servirle. Cuando mencionamos el nombre del Eterno, muchos dicen, no, yo le voy a decir Jesús porque yo hablo español, yo hablo castellano, no le voy a decir Yeshua porque yo no soy Israel. Sin embargo, lo está aceptando y ya está siendo parte del pueblo de Israel si lo reconoce como su Salvador. Pero él lo va a llamar como a él le parece. Él le va a decir Jesús porque él lo conoció así y le quiere decir Jesús. Ahí estamos estamos siguiendo el camino de Caín. Estamos yendo a este mismo camino. O sea, decir, servirle como yo quiero. No como el Eterno dice, sino como yo quiero. No como el Eterno manda, sino como a mí me parece que está bien. Y eso está mal. Y con esto, que no solamente de decirle Jesús, de algunos que lo llaman de un modo despectivo, y se ha normalizado tanto, se ha perdido el respeto por el Eterno, se ha perdido bastante el respeto por el Eterno. Muchos que se dicen ser creyentes, que se dicen creer en el Señor, lo llaman al Eterno de una manera que da pena. Es penoso ver o escuchar cómo lo mencionan. Aquí en Argentina, no sé en otros países, pero yo he escuchado muchas veces que se refieren al Eterno y le dicen, lo tratan como si fuera un igual, como un amigo, y le dicen el barba. No sé en otros países cómo será, pero le dicen el barba. Eso es una blasfemia contra el Señor, es faltarle el respeto. Creen que diciéndole así lo tienen como amigo, y esto no es aceptable ante los ojos del Eterno. Esta no es la manera que estamos siendo respetuosos con Él. Se ha perdido tanto respeto que es lamentable, es triste. Y bajo todo este concepto del camino de Caín, ¿no es cierto? De normalizar el tema de que, bueno, yo lo exalto, lo alabo como a mí me parece. Sin embargo, sabemos bien, y ahora que estamos estudiando las Escrituras, entendemos perfectamente que Él nos ha dejado todo pautas y pasos, instrucciones en la Torá, ¿no es cierto? Para saber agradarlo y para saber llegar a Él. Y cómo se ha metido toda esa idea que venimos arrastrando desde aquel momento, inclusive en esto está diciendo, es como que está advirtiendo, Judas ya en ese momento sucedían estas cosas, ¿no es cierto? Y hoy en día obviamente lo vemos acrecentado, nosotros más que tenemos en Argentina una pasión futbolera, y vemos que, por ejemplo, se hace la idolatría, por ejemplo, con Diego Armando Maradona, muchos lo conocerán, o con Messi, o con todo ese tipo de cosas, y no es así, diríamos acá justamente el Eterno, Judas es lo que está exhortando. Es más, hasta
hasta le hicieron una canción acá a Diego donde le dicen, en la misma canción le dice que si Yeshua pecó, porque si Yeshua fue tentado, porque Diego no podría ser Claro, lo tentado. O sea, comparan, lo lo ponen. igualaron al Eterno, igualaron a Diego como si fuera un dios. Es más, en muchas camisetas que se venden acá de la selección, dice, la camiseta dice Dios, en lugar de tener Diego, cambiaron la palabra de Diego por Dios. Es decir, una abominación terrible, tremendo, es lo que hicieron. ¿Y qué nos exhorta acá Judas? ¿Qué nos dice, qué nos aconseja hacer con respecto a que no sigamos este camino de Caín, que no escojamos este camino? Porque una vez que abrimos la puerta al pecado, vienen de la mano muchos más pecados y seguimos y sigue entrando el pecado. Entonces, ¿qué nos aconseja? Que nos apartemos de ese camino, que no escojamos el camino de Caín y que volvamos a la obediencia, porque sabemos que si andamos en desobediencia, trae consecuencias. Bien, el lucro de Balaam. En Números 22:7 y luego le llamaremos Apocalipsis 14. Número 22:7. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en sus manos y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Amén. Es decir, que nos dice aquí la palabra que recibió lucro, que Balaam recibió pago por maldecir a Israel, cuando sabemos que lo que el Eterno ha bendecido, nadie y nada lo puede maldecir. ¿Amén? En Apocalipsis 2:14, vamos a ver también. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de los sacrificios a los ídolos y a cometer fornicación. Ahí vemos cómo todo lo que es la idolatría del dinero, y no solo del dinero, sino todo lo que es idolatría. Y cuando digo idolatría no me refiero solamente a las vírgenes, a los yesos, ¿no es cierto? No sé cómo se dirá en otro país. Aquí se les dicen santos, pero está mal llamado santos. Porque santos ya sabemos que significa otra cosa, sabemos que santo significa apartado. Pero idolatría también se refiere a todo lo que ponemos por encima del Eterno. No solamente cuando estamos haciendo reverencia a estas estatuas, sino también cometemos idolatría cuando seguimos un cantante, un famoso, hasta nosotros mismos cuando podemos cometer idolatría en nosotros mismos, porque lo que tenemos que poner primero en nuestras vidas es al Eterno, y no poner nada ni a nadie por encima del Eterno. Aquí hay gente que hasta se queda sin comer, gente bastante que vive en pobreza y se queda, pero si viene un cantante muy famoso de otro país, prefieren quedarse sin comer, gastarse toda la plata que tienen, a veces hasta, no solamente hasta el pobre, sino hasta el de clase media también. A veces pagan las entradas en cuotas para poder ir a ver a un cantante. Eso es idolatría. Pero seguramente los vamos a escuchar que nos dicen que somos fanáticos religiosos. Y sin embargo, ellos no se dan cuenta que los fanáticos religiosos son ellos, porque están cometiendo idolatría con estas personas al gastar todos sus ingresos para poder ver algún show, algún espectáculo.
y lo vemos muy seguido. Creo que no solamente en este país, sino en varios países debe suceder lo mismo. También con todo esto también aumentó lo que es la vanidad, los amuletos, los signos zodiacales, todo a todo ese pecado se refiere. A la vanidad, porque me mencionaba la vanidad. La vanidad aumentó mucho, y más en estos días, en este último tiempo, con lo que es las redes sociales. Lo vimos, y hasta yo también lo hice, y ya no lo hago más. Desde que estoy en el camino al eterno ya no lo hago más, pero lo que se empezó a ver mucho cuando se empezó con las fotos de perfil, empezaron a aparecer los programitas, las aplicaciones con las fotos, con los filtros. ¿Y qué sucedió con todo esto? Empezó a aumentar la vanidad, a creernos muy bellos, muy esbeltos. Ya todos podíamos ser famosos, ya todos podíamos ser como modelos, y los que son lo que conocemos como la selfie, eso aumentó muchísimo, no solamente fotos, de ahora videos, y esa vanidad aumentó muchísimo, y eso es pecado. Nos estábamos idolatrando a nosotros mismos, a sí mismos. A esto se refería también pues. Bien, la rebelión de Coré. Eso lo encontramos en Números 16, 1, 35. No vamos a hacer lectura porque es bastante largo y no vamos a terminar más. Amén, pero sí todos sabemos, diríamos, de la rebelión de Coré, justamente, no todos, pero bueno, los más nuevitos, los exhorto, los invito a verlas para allá, ¿no es cierto? En una de las para allá lo vimos, y el hermanito Javi creo que era, o no me acuerdo si el hermanito Javi o la hermanita Lore nos exhortaban, ¿no es cierto?, sobre la rebelión que había tenido Coré, que se había puesto en contra de Moshe, y fue levantó rebelión contra Moshe, diciendo que quién era la autoridad, desafiando la autoridad, pero no la autoridad, ellos no sé si, sí, yo calculo que se daban cuenta, ¿no es cierto?, pero estaban desafiando la autoridad del Eterno, estaban desafiando la autoridad de Elohim mismo, que había puesto a Moshe como cabeza. Entonces ahí terminan, diríamos, con la maldición de que la tierra los traga literalmente. Así que él justamente, por eso nosotros repetíamos y reiteramos en esta enseñanza, no cualquiera tenía la capacidad de comprender y entender de estos pecados que él nombra en esta carta, así que damos entendido de que es justamente para nosotros la exhortación, es para aquellos que estamos estudiando Torá, aquellos que estamos, y nos está diciendo, nos está advirtiendo que dentro de nosotros se están levantando, y va a haber murmuradores, y va a haber personas que se introducen entre nosotros mismos, levantando falso testimonio, hablando, murmurando de los hermanos, y desafiando la autoridad del Eterno, ¿no es cierto? Amén. Bien, desde el versículo 12 al 16, primero voy a leer este último versículo de este pedacito. Estos son murmuradores, lo que decía Marcelo recién, murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Es lo que decíamos al principio, porque es lo que a las personas les gusta, ser adulados, que eso es lo que les gusta a las personas, la adulación. Y para sacar provecho, porque sabemos que los pastores, como mencionábamos antes, sus falsos milagros, que era la manera que tenían de volver a convocar, ¿no es cierto?, a los creyentes, se sacaban provecho. Y con este provecho que empezaron a sacar, que la mayoría lo debemos saber, ¿no?, porque se empezaron a utilizar mal los diezmos. No está mal diezmar, pero hay que diezmar como lo dice la palabra. Pero se empezó a usar mal los diezmos. Y es donde vimos y hemos visto que muchos pastores utilizaron
mal lo que es el diezmo. Disculpen un poquito, se me descontrolaron las niñas. Amén. Bien, bueno, del verso 12 al 16, podemos ver que Judas hace referencia a lo que decía al principio, a otros libros y menciona un específico que es el libro de Enoch. Bien, no, con que mencione el libro de Enoch, que hoy en día es considerado un libro apócrifo, ¿no? Apócrifo, perdón. Que lo mencione aquí no quiere decir que tengamos que correr a leerlo y que lo pongamos por encima de las escrituras. Sabemos que primero, antes de leer otro tipo de libro, tenemos que tener una buena base bíblica y debemos comprender una base bíblica con perspectiva hebrea, ¿no? Y debemos comprender bien lo que son las escrituras. Nosotros lo hemos leído y todo el tiempo Enoch hace referencia a guardar los mandamientos, a que cumplamos, a que caminemos en los caminos del Eterno. Todo el tiempo apunta a eso. Enoch, no hemos visto, nosotros no hemos visto nada raro en el libro, pero sí hemos visto que hay personas que han puesto este libro por encima de las escrituras, por encima de la palabra del Eterno. Y así con esto fueron cambiando y que hoy en día vemos que hay congregaciones así que han cambiado la Biblia por el libro de Enoch y con esto cambiaron lo que es el Shabbat, cambiaron su calendario, su manera de observar las lumbreras, cuando no es esto, no está bien esto, no es correcto, porque sabemos que desechar lo bueno perdón, desechar lo malo y tomar lo bueno, pero lo bueno de acuerdo a la escritura, es decir, nunca nos tenemos que desviar de la palabra del Eterno, nunca nos tenemos que desviar de lo que son las escrituras. Sí nos sirve, no digo que no lo lean, pueden leerlo, pero para sacar algún tipo de información que sea provechosa, es decir, que concuerde con lo que es la palabra, es decir, y que no desvíe la palabra, porque si nos está desviando de la palabra o está contradiciendo la palabra, entonces eso es lo que tenemos que desechar. Esa es la manera que tenemos que saber para poder desechar, para saber cuándo desechar algo. Bien. Y sabemos por esto que como hicieron estas otras doctrinas que se levantaron así, poniendo por encima el libro de Enoch, con esto que hicieron, le agregaron a la palabra del Eterno, le agregaron al mensaje. Es decir, que sabemos que no podemos ni agregar ni quitar palabra a la escritura. Y lo encontramos en Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Amén. En Apocalipsis 22, 18, 19 también nos hace esta advertencia. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si a alguno añadiréis a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Con esto podemos ver, aquí es un poquito más dura la palabra en cuanto al tipo, a la manera si añadimos o si quitamos a la palabra de nuestro Creador. Es por eso que no debemos ni añadir ni quitar.
Bueno, aquí después ya desde el versículo 17 al 19 tenemos la parte que es la amonestación, ¿no es cierto? Pero ustedes, queridos amigos, tengan en mente las palabras que se hablaron de antemano por los emisarios de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Ellos dijeron, en los tiempos postreros habrá burladores que seguirán sus propias pasiones malvadas. Estas son las personas que causan divisiones, están controladas por sus impulsos porque no tienen el ruaj. Amén. Es bastante clara la palabra en estos casos. Igual vamos a buscar los testigos, ¿no es cierto?, para ir comprobando todas estas palabras, porque acá justamente le está diciendo, amigos, que tengan en mente las palabras que hablaron los emisarios, quién eran los discípulos justamente, y acá lo encontramos, por ejemplo, en Segunda de Pedro, del 2 al 3. Segunda de Pedro 2, perdón, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerma. En Juan también encontramos, ¿no es cierto?, Juan 4 del 1 al 3. Primera de Juan, 4 del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén, hermanos. Ahí justamente nos está confrontando y nos está mostrando justamente esto que estaba diciendo Judas, que teníamos que hacer caso a lo que decía, y estamos testificando lo que Judas decía en esta exhortación, en esta amonestación. En 2 de Timoteo también encontramos, 2 de Timoteo 3, del 1 al 9. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infaustos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moshe, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento reproboso en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo que la de aquellos. Y así también encontramos que nuestro Adón Yeshua nos habla de este tema, ¿no es cierto? En Mateo 7, del 15 al 20.
Tengan cuidado con los falsos profetas. Ellos vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos hambrientos. Por sus frutos los reconocerán. ¿Puede la gente recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? De la misma forma, todo árbol saludable produce buenos frutos, pero todo árbol enfermo produce mal fruto. Un árbol saludable no puede dar mal fruto, ni un árbol enfermo dar buen fruto. Todo árbol que no produce buen fruto es cortado y echado al fuego. Así pues, por sus frutos los reconoceréis. Acá Judas justamente estaba amonestando, diríamos, y advirtiendo algo que ya estaba escrito, y así sabemos que Judas tiene tanta profundidad sus palabras, tanto de saber, de entendimiento, ¿no es cierto? Que está recitando palabras, diríamos, está trayendo palabras de nuestro Adón, y así está trayendo palabras también de los apóstoles, quienes hablaban de lo mismo en ese momento, ¿no es cierto? Y acá viene la exhortación ya del versículo 20 en adelante. Pero ustedes, queridos amigos, edifíquense en su fe más kadoshim y oren en unión al Ruach HaKodesh, así manteniéndose en el amor de Yud-Het Bad-Hei mientras esperan por Yeshua HaMashiach, quien da la misericordia que los lleva a la vida eterna. Reprendan a algunos que disputan, salven a otros, arrebatándolos del fuego, y aún a otros, mostrando misericordia, pero con temor. Ojo, le está advirtiendo, odiando hasta la ropa manchada por sus vicios. Hasta la ropa nos está diciendo, no solamente que no por alguna cosa, no, tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a exhortar o a hablar. Él nos dice que lo hagamos, Él nos invita, nos incita a que vayamos y hablemos de la palabra y que arrebatemos a aquellos que están perdidos, que contendamos con estas personas y tratemos de hacerlos entender, pero que no nos sentemos a la mesa de ellos, que no nos contaminemos y que odiemos eso, porque por ahí uno pone a pensar y cae en el pecado de decir, bueno, no, pobre, no entienden de eso, pero me voy a sentar a la mesa a festejar Navidad con ellos. No, hermanos, ahí justamente nos está diciendo que odiemos ese tipo de cosas, que odiemos esos vicios, esas manchas en su ropa, porque eso que están haciendo ellos, idolatrando, ellos no se dan cuenta, pero están manchando sus ropas, están manchando sus vestiduras. Entonces Él nos exhorta a que sí vayamos a hablar, que oremos en la fe, que nos mantengamos orando para que el Ruach HaKodesh sea avivado, ¿no es cierto?, en nosotros, y podemos llevar esa palabra. Justamente esto va siendo el cierre de esta carta, que es tan importante, tan cortita, pero tan importante y tan profunda sus palabras, ¿no es cierto? Exhortándonos a mejorar en nuestra vida. Sabemos que cuando habla de ropas manchadas está hablando de lo que es los pecados, y que a eso se refiere, que no nos contaminemos con estos pecados, con este tipo de pecados. Y bueno, y al final de la carta da una pequeña exaltación, ¿no es cierto? Como la mayoría de los apóstoles lo hacía, del 24 al 25. Ahora, al que los pueda guardar sin caída y presentarlos sin mancha y llenos de alegría en la presencia del Shejiná. ¿Qué era esto? Justamente anteayer lo habló la hermanita. El Shejiná era la presencia del Eterno. Justamente Él nos está diciendo, ahora al que los pueda guardar, le está hablando justamente a quién, a nuestro Adón Yeshua, porque nos está diciendo, Él es el que nos puede guardar y presentar ante la presencia. Esa no se nos quitan tan fácil, sino más por la sangre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Tenemos que entender que Él murió en el madero por estas manchas, por estas cargas que nosotros tenemos hoy en día, y es por medio de Él que podemos entrar en su presencia, en la Shejiná. Irnos limpiando. Es por esto que Shabbat tras Shabbat vamos aprendiendo sobre cómo
agradarle y obedecer a sus mandatos, cómo ser obedientes ante el Eterno, cómo irnos limpiando todas estas manchas. A Yud-Het Bat-Hei, nuestro Salvador, por medio de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón, sea la gloria, la majestad, el poder y la autoridad antes de todos los tiempos, ahora y para siempre. Amén. Así es la carta, esta sería la carta de Judas, que la verdad que nos gustó mucho estudiarla. Pusimos mucho énfasis en lo profundo que es esta carta, en lo profundo que las escrituras denotan, y entendemos por ahí que muchas personas, cuando nos íbamos y nos sentábamos en la iglesia, muy pocas veces se exhorta sobre estos versículos, se lee esto, y qué tan importante que es. Es como dice por ahí un conocido predicador, no lo voy a mencionar por las dudas, pero éramos todos, éramos unos calientabanca, porque solo íbamos y escuchábamos la palabra. Quizás anotábamos, sí, muchas veces anoté algunos versículos, pero yo llegaba a mi casa y no los volvía a leer, y me quedaba con lo que me habían exhortado ahí, y no iba a estudiar. Y versículos sacados de contexto, porque sabemos que en las iglesias cristianas eso pasó, tanto como en la iglesia católica y en todas las distintas derivaciones. Pasó eso, se sacaron muchos versículos de contexto y se comenzó a dar mal y a enseñar mal las escrituras. Y éramos oyentes, escuchábamos, quizás anotábamos, volvíamos al mundo y seguíamos en pecado, porque nadie nos exhortaba a que debíamos arrepentirnos de nuestros pecados y volver a retornar a los caminos, volver a la obediencia. Nadie nos decía que teníamos que ser obedientes, ¿no? Y es más, hoy en día nadie quiere ser obediente, es más, por eso se empezó a alejar, se empezaron a alejar las personas de las congregaciones, porque las personas, el ser humano no quiere obedecer, quiere ser desobediente, quiere vivir una vida de libertinaje, como lo decía aquí Judas, y sin que nadie le diga lo que debe hacer, sin que nadie le diga cómo se le debe obedecer a nuestro Padre. Claro, y es más, ni siquiera se tocan muchas veces estos versículos en las iglesias, de que realmente nos tenemos que arrepentir, pero el arrepentimiento no es solamente ir y confesar los pecados y salgo de la iglesia y vuelvo a blasfemar, vuelvo a caer en idolatría, no, sino que el arrepentimiento sea realmente de corazón, sea pedir un perdón al Eterno y realmente decir no lo hago más, o no lo voy a volver a hacer, y poner todo nuestro esfuerzo en no volver a hacerlo, ¿no es cierto? En no volver a caer, en no volver a desviarnos de las palabras del Eterno. Y bueno, con esto queríamos dar cierre, amén, dar cierre a esta carta que es tan maravillosa, tan cortita, pero tan profunda y con tanto contenido, que nosotros tratamos de tocar cada uno, pero hay mucho más por escudriñar, hay mucho más por entender, y espero que dentro de lo que nosotros hoy pudimos exhortarles, hermanos, hayan podido recoger la mayor cantidad de perlas, la mayor cantidad de conocimiento, y que haya sido edificante. de edificante para cada uno de ustedes, hermanos.